En el video anterior vimos la unidad que tenemos entre cuerpo y alma, cómo es importante y cómo no podemos separarlos. Esa es nuestra esencia, eso es lo que nos hace ser a ti y a mí únicos e irrepetibles. Pues bien, ahora sí, ustedes saben que nuestro cuerpo necesita muchos cuidados. No podemos estarnos metiendo cosas a los oídos, a los ojos, a la nariz o a la boca. ¿Por qué? Porque es peligroso. Cada que vamos a comer nos tenemos que lavar las manos y más ahorita en este tiempo de contingencia. Así, cada parte de nuestro cuerpo necesita un cuidado especial. Pues bien, igual que nuestro cuerpo, nuestra alma necesita un cuidado especial. Nuestra alma se ensucia y hay que lavarla. Nuestra alma necesita alimentarse espiritualmente, necesita sentirse feliz. Así como nuestras manos y cuerpo deben estar limpios antes de comer, nuestra alma no puede alimentarse hasta estar limpia. Entonces, ¿mi alma se ensucia? Sí, nuestra alma se ensucia con los pecados que cometemos. De nosotros depende si se ensucia mucho o si se ensucia poco. Pero lo cierto es que siempre debe de estar limpia antes de recibir el alimento espiritual, que es la Eucaristía. Así la hostia consagrada que recibirás el día de tu primera comunión, así está consagrada. Es tan importante que esté limpia y ordenada porque tendrás en tu corazón nada más y nada menos que a Cristo, en cuerpo, alma, sangre y divinidad absoluta. ¡Qué difícil de entender eso! Así es, esto es un misterio del cual hablaremos más tarde. Y volviendo a aquello de la lavada del alma, ustedes saben que el cuerpo se ensucia con el polvo, los gusanos, el sudor cuando hacemos ejercicio y que tan fácil y rápido es como darnos un buen baño con espuma y con jabón. Pues bien, el alma se ensucia de otra manera muy diferente. El alma se ensucia con los pecados. Sí, hay pecados pequeños y hay pecados grandes, así como el cuerpo se ensucia poquito o se ensucia mucho. O a veces es tanta aquella suciedad que el cuerpo se enferma. Pues igual el alma puede llegar a enfermarse. ¿Cómo? A través del pecado. Los pecados aquí juegan un papel muy importante. Entonces, ¿qué es un pecado? El pecado entró al mundo por medio de dos situaciones bien importantes que estoy segura que todos ustedes recuerdan. Número 1, por la tentación del demonio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Número 2, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Fue una mala elección haber desobedecido una orden de Dios. Veamos. Una pequeña historia, la cual la podemos encontrar en Génesis 3. Vamos a verlo. El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, vivían en un hermoso jardín que Dios había hecho para ellos. Pero Satanás vino en forma de una serpiente astuta y los tentó. ¿Así que Dios les dijo que no comieran del fruto de esos árboles?, preguntó la serpiente a Eva. Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol. Es que si lo hacen, serán como Él. Ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces Eva comió del fruto y le convidó a Adán, que estaba con ella. Él también comió. De repente, supieron cosas que antes no sabían. Una cosa que notaron fue que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo andaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y ella culpó a la serpiente. Dijo:
Serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor, y Adán, te será difícil producir alimentos. Dios hizo ropas para Adán y Eva y les mandó que salieran del jardín. Luego, en ese lugar, puso a un ángel con una espada en llamas para que no regresara. Bueno, así como nuestros primeros padres, ellos pecaron por una invitación que les hizo la serpiente. Y una cosa es la tentación, cuando la serpiente te invita a hacer algo malo, y otra cosa es la acción, la decisión con toda la premeditación, alevosía y ventaja de decidir hacer algo mal. Veamos un ejemplo de cómo actúa el pecado en nuestra alma. Esta copa nos representa a nosotros. Esta representa el pecado. Y la vamos a pintar de azul con rojo para saber que el pecado mancha, que es oscuro y que turbia el agua, así ensucia nuestra alma. Nuestra alma, de estar limpia, se va oscureciendo dependiendo del pecado y de las veces que los cometamos, hasta poder dejar el alma completamente negra y dañada. El pecado contamina nuestra vida. Vean cómo actúa el pecado cuando entra en nuestra alma, que estaba limpia, transparente y sin mancha. ¿Cómo devolver al alma su brillo, es decir, la gracia? Solo alguien la puede limpiar y volver nuestra alma cristalina. Ese alguien es solo Jesucristo. Esta copa representa a nuestro Señor Jesucristo, que habiendo escuchado nuestra confesión, actúa a través del sacerdote, es decir, le da poder de perdonarnos los pecados. Por eso, no debemos de tener pena de decirle los pecados al sacerdote, porque realmente quien está ahí es Cristo, que además te ama sobre todas las cosas. Él va a perdonar todos los pecados que digas en la confesión. Si por pena no quieres decir alguno, ese no se te perdona. Por ello es muy importante entender que Cristo te ama sobre todas las cosas y lo único que debes de hacer es arrepentirte y decir todos tus pecados frente al sacerdote. Pues bien, así nuestro amigo Jesús nos perdona los pecados y nos los perdona porque Él murió por ti y por mí en esa cruz. Derramó su sangre para salvarnos del pecado. Él no te está pidiendo que tú hagas lo mismo. Lo único que te pide es que seas consciente y no accedas a las tentaciones ni lo lastimes con el pecado. Te pide que sientas arrepentimiento, que digas tus pecados al sacerdote, que reces la penitencia y por favor que tengamos un propósito de no volver a pecar. Pues bien, es muy importante entonces que sepamos qué es el pecado. Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. ¿Qué es la ley divina? No es un libro muy grueso con una gigantesca y larga lista de disposiciones legales, sino más bien es como Jesús dice: la ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo y nos destruye. También hay pecados que solo hieren el amor. De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo. Este pecado ataca al amor. La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar son solo algunos ejemplos. Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío, comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal. Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios. Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina. Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural. Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales.
Los pecados veniales, como todos los pecados, muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas. Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios, puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado. Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño. Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero, cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero. Eso daña directamente el amor al prójimo. Si por otro lado herimos a alguien sin intención, como si le digo a una persona que me gusta cómo toca el chelo, aunque a mí no me gustan los chelos, este sería considerado un pecado venial. Pecados veniales, entonces, son menos graves, porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados. Deben evitarse al igual que todos los otros pecados. Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales, nos llevan a caer rápidamente en pecado mortal. Si, por ejemplo, en asuntos menores, soy frecuentemente creativo con la verdad, formaré un hábito y rápidamente me encontraré en una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes. Así que allí tienes los pecados graves mortales y los veniales. Muy bien, niños, el día de hoy hemos aprendido sobre el tema del pecado. Así es, Elizabeth. Entonces hemos aprendido que el pecado es toda acción o pensamiento que va en contra de Dios. Así es, también hemos aprendido que hay dos tipos de pecados según su gravedad, ¿verdad? El primero, que es el pecado venial, que aunque no rompe ninguna relación con Dios, sí nos aleja. Y así es, y el pecado mortal es aquel pecado, es una ofensa más grave a Dios. Es un pecado que a plena conciencia tú decides hacerlo, sabiendo que es pecado. Pues bien, esto se pone cada vez más interesante y este tema aún no termina. Continuará. Nos vemos después.